es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Dos y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias llega nuestro tiempo. Es el momento de salir de viaje hacia esos otros mundos que existen ahí fuera. Algo que haremos en las 2 próximas horas, aquí en la sintonía de Radio Nacional, en la Casa de la Radio, en vuestra casa, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Como siempre es un placer para todos nosotros. Los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, incluido Marc Gasca, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Es un placer que estéis ahí compartiendo este tiempo a través de la radio online, a través de Radio 1, Radio 5 y a todos los que escucháis el podcast a lo largo de la semana. Gracias por hacerlo, por hacer que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio en España. Muchos destinos nos esperan hoy por el planeta con la idea de descubrir y apoyar a seres que luchan por su forma de vida. Tras esa introducción vamos con ello, pero antes abrir los canales de comunicación que tenemos. Hay 5 premios esta noche. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook con los saludos para todos los que estáis ahí. Y estrenamos página nueva, página web. Entrar en RNE, buscáis Espacio en Blanco y ya veréis cuántas sorpresas esperan. Os necesitamos a todos porque dentro de poco hay muchos planes que queremos compartir. Y ahora sí, tras esa intro nos vamos de viaje. Existen en nuestro planeta unos 100 pueblos de indígenas considerados como no contactados. Esta noche os invitamos a un viaje a través del planeta para conocerles. Queremos saber dónde están, cómo viven, quiénes son. Queremos conocerles algo más, porque es la única manera de proteger a esos que se han llamado los últimos hombres libres de este planeta. Acompáñanos. Un viaje a través de selvas y territorios inhóspitos comienza. Y para este viaje 2 guías nos acompañan esta noche. Raquel García. Buenas noches, Raquel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Y yo de que estéis aquí. Miguel Ángel Ser, buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien también. ¿Tú eres periodista, Raquel? De formación, sí. De formación. Y sois portavoces de Survival los dos, ¿no? Sí. Tú, Miguel Ángel, 20 años ya trabajando, sí. Colaborando. Colaborando, trabajando. Debe de gustarte, ¿no? Mucho. Y tú me llevas menos tiempo, ¿no? Yo menos tiempo. Contarnos, para los que no sabemos mucho, qué es eso de Survival, qué significa esa organización. Pues Survival es el movimiento, la organización internacional en defensa de los pueblos indígenas de todo el mundo, de los pueblos indígenas y tribales. Y bueno, llevamos más de 40 años trabajando. ¿40 años ya? Más de 40 años. Nos creamos en Londres en 1969. ¿Quién lo creó? Pues un grupo de personas preocupadas por el futuro de los pueblos indígenas. Miguel Ángel, que conoce muy bien la historia, lo puede contar. Sí, fueron unos cuantos periodistas, algún académico, pero sobre todo gente preocupada por
por el genocidio que se estaba cumpliendo en ese momento con los indígenas, sobre todo de Brasil. Y eso demuestra que unas pocas personas con una idea pueden cambiar el mundo, ¿no? Porque a partir de ahí empezamos a funcionar y ya llevamos los 43 años que estamos aquí luchando. Qué curioso que haya gente desde tan lejos que se preocupe por gente que está al otro lado del mundo y que además al otro lado de una forma de vida absolutamente diferente a la tuya, ¿verdad? Sí, y luego cuando los indígenas se enteran nos lo agradecen mucho. Supongo, ¿no? Sí. Todo esto ha surgido porque Diego Cortijo, un compañero nuestro, hace poco estuvo haciendo un viaje, hizo unas fotografías, vosotros las publicasteis, hablamos con Laura el otro día, porque ha sido un escándalo, afortunadamente, ¿no? Esa historia, ¿no? Se hacían fotografías de mascopirus indígenas no contactados en Perú, ¿no? Por primera vez serían fotos increíbles que había hecho Diego, ¿no? Y eso ha provocado toda una campaña en vosotros. Sí, nosotros veníamos trabajando con el tema de indígenas aislados desde hace ya bastantes años, varios años. Y las fotografías de Diego han sido un verdadero regalo, en el sentido en que muestran a estos indígenas con mucho más detalle de lo que nunca se los había podido fotografiar, y nos ha permitido focalizar mucha atención de todos los medios de todo el mundo, de la atención de la opinión pública internacional en esta zona del planeta donde hay seres que están en una situación de máxima vulnerabilidad. Fotografías de este calado no son habituales y nos sirven para eso, atraer toda esta atención y hacer a las personas que niegan la existencia de estos pueblos que no puedan seguir negándosla. Que tengan una prueba, ¿no? Sí. Objetiva de todo ello. Y lo curioso y lo bueno además es que estaban amenazados por una serie de madereros que estaban alrededor de esa zona donde estaban, y parece que se ha parado con la publicación y con el llamamiento que se ha hecho. Sí, lo que ha ocurrido ha sido que el gobierno de Perú, que ha sido, menos que ejemplar a la hora de proteger a los pueblos indígenas... Ni siquiera el nuevo, Llanta. Ni siquiera el nuevo, por lo que ha demostrado hasta ahora. Ha dado Espera, no he saludado, tenemos unos amigos que han venido a vernos, alguien de Perú también. Pues bienvenidos y gracias por estar aquí. Ni siquiera Ollanta. Ni siquiera Ollanta. No, la verdad es que Ollanta ha dado algún paso más que la administración anterior, pero todavía tiene que dar muchos pasos más. Y gracias a la publicación de estas fotografías y gracias a la presión internacional que se ha generado, porque hemos recogido cientos de miles de firmas pidiéndole a Ollanta que proteja el territorio de estos indígenas y de otros pueblos en Perú, se ha conseguido que el gobierno tome medidas como, por ejemplo, el arresto prácticamente inmediato tras la publicación de las fotografías de varios hombres implicados en una operación de tala ilegal. Que les pueden caer unos cuantos años, ¿no?, de cárcel. Esperemos. Bueno, que no corten árboles, por lo menos. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Estos son nuestros invitados. El planteamiento, viajar por un montón de lugares, y tenemos, como sabéis, ese concurso, 5 premios, 900, 137, 137. Esta noche queremos conocer a estos indígenas para ver si desde aquí tan lejos se les puede ayudar, sobre todo por preservar una forma de vida que quizás sea nuestro futuro, ¿verdad? Sí, eso es lo que pienso yo, que debemos aprender de ellos para mantener este mundo. Has estado, bueno, ahora me lo cuentas. Tras esa introducción nos vamos de viaje. Hay muchas cosas que queremos visitar, muchos lugares que queremos visitar esta noche. En las profundidades de algunos bosques y selvas de nuestro planeta viven pueblos indígenas que no han tenido contacto con el mundo exterior. Se les ha llamado no contactados, y para muchos representan el último ejemplo de los hombres libres del planeta Tierra. No son más de 100 tribus diferentes que habitan en diversos lugares de nuestro planeta. Su vida corre peligro por el avance de la llamada civilización. Los trabajadores de las petroleras y los madereros ilegales invaden sus tierras y propagan enfermedades. Los indígenas no sobrevivirán si no se pone fin a esta situación. Tratemos esta noche, en compañía de nuestros invitados, de conocer algo más de su vida y de sus costumbres. Hacía mucho tiempo que no veía a dos invitados escuchando tan atentamente las introducciones como vosotros para que estéis en clase. ¿Cómo se pueden definir estos no contactados? ¿De dónde surge ese concepto? ¿Cómo se puede definir? Son pueblos, hay que
para hacer una pequeña introducción, pueblos indígenas en el mundo habrá unos 5.000 pueblos indígenas, grupos. ¿5.000? 5.000, sí, unos 5.000. ¿Sí? 350, 370 millones de personas. Pero cuando hablamos de pueblos... ¿350 o 370 millones? Según la ONU, sí, las últimas estimaciones son en torno a 370 millones de personas, de pueblos indígenas en general. Pero cuando hablamos de pueblos indígenas aislados, no contactados, nos referimos a unas 100 comunidades de pueblos que no mantienen un contacto con la sociedad mayoritaria, ¿no? Porque sí que a lo mejor tienen contacto con grupos incluso familiares suyos, ¿no? Que no mantienen contacto con esa sociedad mayoritaria. ¿Por qué no lo mantienen? Eso es lo que desde Survival siempre queremos explicar, ¿no? No lo mantienen por la experiencia traumática que han tenido a lo largo de la historia, ¿no? Siempre ahora son la búsqueda de recursos, como muy bien habéis dicho, el petróleo, la madera, también el turismo. Es una de las cosas que también denunciamos con los Jaragua de la India, ¿no? También el turismo, pero antes fue el caucho, hace 100 años. O sea que siempre han tenido esa presión traumática que les ha hecho no huir, sino intentar protegerse, ¿no? Y por eso buscan ese aislamiento. Sí, de hecho, la tesis que mantienen algunos expertos en el tema, que también desde Survival pensamos que es bastante, bueno, pues lógica y posible, es que algunos de los grupos indígenas que ahora mismo están en aislamiento, especialmente en la zona de la Amazonia, sean descendientes de los supervivientes de la fiebre del caucho que asoló la zona a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, que son grupos que llevan en su memoria colectiva lo ocurrido a sus antepasados y que saben lo que les va a ocurrir si ellos entran en contacto. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Has dicho indígenas ¿cuál es la diferencia de los indígenas y el resto de la población del planeta? ¿Qué significa ser indígena? ¿Que estás pegado a la tierra, a la tradición? No sé. Es complicada la definición, pero así sencillamente serían pueblos originarios de la zona donde viven y que mantienen un modo de vida, que no sé, la palabra tradicional. Autosuficiente sobre todo. Yeah. Porque muchas veces discrepamos sobre el tema de la pobreza. No son pobres, no son pobres, son autosuficientes. Ellos a lo mejor viven con menos de $1 o $2 o 2 euros al día, esas estimaciones que se hacen. No, es que no lo necesitan. Son autosuficientes. Por eso es lo que les define, que son originarios de una zona y que son autosuficientes. Ya. 100 grupos decís más o menos. Sí. En la segunda parte vamos a tratar de localizarlos. ¿El progreso mata? El progreso mata. Sí, lo que nosotros llamamos progreso mata. Y ha acabado con numerosísimas vidas indígenas, incluso pueblos completos. Esa necesidad de crecer, de buscar, de explorar, de extraer recursos, mata. Mató en el pasado, aniquiló poblaciones de millones de personas en América Latina y sigue matando en la actualidad. Ya. Y esa gente es consciente de sus valores, es consciente de que tiene una tradición que tiene que respetar. Es decir, tienen ya ese concepto como de raza, de grupo étnico. Absolutamente, pero yo no creo que ellos lo vean desde un punto de vista del grupo étnico, desde un punto de vista nacionalista, ¿no? Como lo podemos percibir nosotros. Yo creo que ellos lo ven como que su cultura, su sistema de creencias, su cosmovisión es parte de lo que son como individuos, los define. Y en el momento en que eso se pierde, es muy probable que esos individuos acaben sufriendo consecuencias para su salud mental, física, social, etcétera. Hay un proceso asociado al deterioro cultural, de deterioro físico. Yeah. Hablando con la pregunta que has hecho sobre el progreso, el desarrollo, me acuerdo de una conferencia con un dirigente de la FENAMAT, es una organización indígena del Perú, ¿no? De los que también vamos a hablar ahora, que en una conferencia en la que estaba, ante un oyente que preguntó, pero entonces pueblos indígenas y desarrollo no son compatibles, y él contestó, depende de lo que se entienda por desarrollo. Para mí desarrollo, decía el dirigente de la FENAMAT, para mí desarrollo es salir de mi cabaña, ver el cielo azul, donde hay pájaros, ver el agua limpia, los ríos, donde puedo pescar y tener a mis hijos ahí. Eso para ellos es desarrollo, ¿no? Y también tengo que recordar también otra anécdota, ¿no? De cuando vino David Yanomami aquí a Madrid hace 2 años, ¿no? Sí, 2 años. Fue 2 años. Pues que su mensaje ya no es... No pensemos que el mensaje de protección de los pueblos indígenas es egoísta, es para salvarse ellos mismos, ¿no? Mi pueblo, mi pequeño pueblo, no. Ya se dan cuenta que también es un mensaje para todos nosotros, para salvar el planeta. Has podido representar un poco quizá la última isla, el último resquicio de vida auténtica, ¿no?
Sí, porque yo creo que los pueblos que tienen más contacto con la sociedad occidental mayoritaria, dominante, como lo queramos llamar, con el hombre blanco, son muy conscientes de los problemas a los que nos enfrentamos, colectivos, medioambientales, de recursos, de falta de alimentos para gran parte de la población. Y ellos son conscientes de que su modo de vida tiene mucho que aportarnos en ese sentido, particularmente en lo que se refiere a la conservación medioambiental, a la búsqueda de un equilibrio entre la sostenibilidad de la sociedad y la sostenibilidad futura de las futuras generaciones. Y en ese sentido David Yanomami lo expresa muy muy bien, ¿no? Él dice que él puede que no sepa muchas cosas sobre ordenadores o sobre libros o autores occidentales o lo que nosotros consideramos cultura, pero que desde luego sabe muchas cosas que a nosotros nos vendrían muy bien. Y en ese mismo sentido se expresan muchísimos líderes indígenas. Es curioso que gente de distintas partes del mundo, con idiomas distintos, que jamás van a entrar en contacto entre ellos, tengan esa misma idea de cómo pueden aportarnos a nosotros. Ya. ¿Y habéis notado quizá el cambio? Antes parecía que esa gente, en Perú nos contaban que a la gente del campo no se le llaman cholulas o cholos, que era como paletos, ¿no? Como aquí decíamos en España hace tiempo, ¿no? Sin embargo ahora, y ellos se sentían un poco por debajo de ese señor que se lo decía, ¿no? Culto, con dinero, etcétera, ¿no? Sin embargo ahora parece que se está cambiando la historia y ellos están orgullosos de ser cholos, de ser indígenas, de ser paletos. ¿Es así? Es así. El movimiento indígena, Miguel Ángel de aquí sabe mucho, sobre todo en Estados Unidos, ha venido en ascenso desde los años 60, 70, organizándose y sobre todo recuperando el orgullo de ser indígena. Sobre Estados Unidos. Sí, porque es curioso, en Estados Unidos... O sea, decir que quizá un ejemplo de degradación eran las etnias que había en las praderas, ¿no? Esos indios que de repente llega el hombre blanco y ahora están metidos en reservas hasta arriba de alcohol, con una vida... Son los sitios donde más criminalidad hay en Estados Unidos, donde hay mucho más paro, etcétera. Son las minorías más explotadas de Estados Unidos. Pero es curioso cómo en el censo de Estados Unidos, cómo a lo largo del siglo XX aumentó la cantidad de personas que se autodefinían indias, ¿no? Nativas, norteamericanas, indias. Allí muchas veces utilizan el término indio también, que en Sudamérica está mal visto, ¿no? Pero allí sí. Pero no es porque aumentase también la población, que la población demográficamente también crecía, pero era por lo que ha dicho Raquel, por el orgullo de... Antes se ocultaba, si tenías una parte de sangre india no lo decías, y luego sí, por eso aumentó el número de indígenas censados en Estados Unidos. Y ahora porque pueden optar a los casinos, que no se nos olvide. De hecho, parte de los indígenas de las praderas norteamericanas son los que controlan los casinos, el juego en Estados Unidos, y son súper ricos. Los Pequots de Nueva Inglaterra son probablemente, bueno, sin duda la tribu indígena más rica del mundo, pero es que estamos hablando de millonarios. Y basta con tener, creo que es una 12ª parte de Pequot para que puedas, para que tengas acceso a los beneficios del casino. Y les dan un montón de cosas, ¿no? Por hecho de serlos. Y los Seminola de Florida son los dueños de Hard Rock, de la cadena. Bueno, hay indígenas que son inteligentes. Lo que tenemos que seguramente lo serán todos. Me refiero a que se aprovechan de este mundo. Lo que tenemos que dejar es que los indígenas decidan por sí mismos. No tenemos que caer en el paternalismo de que no. Eso me pasó en una conferencia de que un oyente decía, no, por favor, los bosquimanos, hablando de los bosquimanos de África, eso no es un pueblo indígena contestado, pero bueno, comentaba, no, los bosquimanos no pueden decir que sí a una mina de diamantes, tienen que mantenerse como guardianes espirituales nuestros y cazar con flechas y vestir con taparrabos. No, los indígenas tienen que decidir su propio futuro y decidir lo que quieren. Si quieren montar un casino, montan un casino. Si quieren decir que sí a una mina, que lo más seguro es que digan que no, pero bueno, si lo quieren decir, nosotros no les podemos decir de aquí, no, tú mantente puro. No. Antes había una imagen del indígena como salvaje, que eso contribuía a su exterminio, porque eran caníbales, eran salvajes, eran primitivos, hay que matarlos, no son seres humanos. Y ahora podemos pasar a la etiqueta de que son los guardianes de la naturaleza, son los guardianes espirituales, que nos van a enseñar. No, dejemos de etiquetar a los indígenas. Que sean ellos los que decidan su propio futuro. Hacer. Hablando de bosquimanos, tú estuviste, Raquel, con ellos, ¿no? Sí. No es un pueblo no contactado, pero es una etnia... ¿Son indígenas? Sí, son indígenas, además son indígenas tribales, tienen una conexión muy, muy fuerte con su territorio. Yo, en concreto, estuve con los bosquimanos del Kalahari Central en Botswana. Los bosquimanos se reparten por todo el sur de África. Los que mantienen un modo de vida más tribal son los que están en la reserva de caza del Kalahari Central. Son un pueblo al que el gobierno ha intentado expulsar de su territorio y oprimir por todos los medios posibles. El gobierno llegó a no solo expulsarlos de su territorio, sino cortarles todo acceso al agua
dentro del territorio, lo cual en un desierto pues nos podemos imaginar la salvajada que es por parte del gobierno. Pero ellos han seguido insistiendo, han seguido luchando, han seguido llevando al gobierno a los tribunales con el apoyo, debo decir muy orgullosa, de Survival y todos nuestros simpatizantes en el mundo, y han conseguido vencer 2 veces. Han conseguido regresar a su territorio y obtener el derecho a acceder al agua en los tribunales, en lugares donde el gobierno suele llevarlas de ganar, siempre. Una otra pregunta antes de pasar a la segunda parte. ¿Cómo reaccionan ellos, esos indígenas, cuando a miles de kilómetros de distancia se dan cuenta que hay gente como vosotros que están ahí luchando por ellos, que hay muchos simpatizantes y muchos voluntarios que donan dinero para que vuestra organización o una como la vuestra salga adelante? ¿Cómo reaccionan ellos cuando se dan cuenta que hay gente que lucha por sus derechos en otra parte del mundo? Agradeciéndolo, incluso a nosotros, pero quisiera entre pueblos indígenas de América con la lucha de los bosquimanos en África, o los oguíes de Tanzania con los bosquimanos del sur de África, agradeciendo el apoyo que tienen tanto de indígenas como de no indígenas como nosotros, por todo lo que hacemos, ¿no? Desde que no hemos estado allí, que no, a lo mejor ni los conocemos, pero siempre agradeciéndolo, ¿no? Nosotros tenemos un banco de citas dentro de la organización. ¿Banco de citas? Un banco de citas. ¿Qué significa eso? En nuestra web. Donde almacenamos todo, cuando recibimos declaraciones de indígenas, de personas afectadas, de cualquier persona que tenga contacto con nosotros, que tienen un valor porque dicen algo bueno o dicen algo malo, simplemente porque nos va a servir en el futuro. Y es increíble cuando te pones a leerlas. ¿Te acuerdas alguna? Las maravillas. Estoy abriendo la página. Pues mira, en nuestra página, en la parte superior derecha, ahí en todos los pueblos indígenas aparece una cita, pero se me ocurre... Espero que cuando mi hija crezca las cosas sean distintas, dice un indígena agua. Sí, Carapiro. Brasil. Sí, Carapiro, sí. Pero los bosquimanos, tenemos citas de los bosquimanos literalmente diciendo: sin Survival nuestro pueblo no habría logrado sobrevivir. Eso es algo que tiene tal fuerza para nosotros como trabajadores, pero para nuestros simpatizantes, para cualquier persona que se acerca a nuestra página web, que alguien te esté agradeciendo el trabajo que haces, la dedicación que pone mucha gente, voluntarios, no voluntarios, contratados o no, da igual. Es algo que te lleva todos los días y que te ayuda a seguir adelante. Y hay momentos muy duros, cuando pierdes un juicio, cuando te enteras de un nuevo crimen, de un nuevo asesinato, de una nueva comunidad expulsada, ¿no? Hay momentos en los que te puedes llegar a plantear, bueno, ¿para qué sirve esto? El problema es de tal magnitud, es tan grande, podemos hacer algo, y luego de repente lees algo de esto y te da fuerzas para seguir. Sobre todo tú lo acabas de decir, podemos hacer algo. Yo me abrió los ojos el otro día hablando con Diego, que estaba sentado donde tú estás, ¿no? Contando la historia, que de repente esa fotografía que un colega trae de un viaje salta y es el resorte para que detengan a los madereros, se cree un puesto de control y se salve un poco, entre comillas, la forma de vida de esa gente. A tantos kilómetros de distancia como estamos de ellos, se puede hacer algo. ¿Estáis a gusto? Mucho. Sí, mucho. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos mucho que contaros todavía. Hace tiempo que los medios de comunicación nos dedicamos, en el mejor de los casos, a ofrecerles terapia. Asuntos propios. Cada tarde, otra vuelta de tuerca a la actualidad. Una clase de terapia común donde los males de los demás calman los males propios. Asuntos propios, con Tony Garrido. De 4 a 7 de la tarde, en Radio Nacional. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web. Pocos sabemos que a menos de 100 kilómetros de uno de los atractivos turísticos más famosos del mundo vive una tribu de indígenas no contactados. Se trata de tribus desconocidas que habitan cerca del Machu Picchu. Pero hay muchos más. Los zoes habitan en las selvas de Brasil y se identifican por los largos palos que llevan en el labio. En el mismo Brasil están los aguas, que son uno de los últimos pueblos indígenas auténticamente nómadas de cazadores-recolectores.
Hasta hace poco el pueblo de los Jarabas de las Islas Andamán vivía de manera casi totalmente aislada. En los últimos 150 años se han asentado en sus islas colonos británicos y de la India continental, pero hasta 1998 los Jarabas evitaban todo contacto con ellos. Son solo unos ejemplos, hay muchos más. Conozcámoslos un poco mejor. Pues ahí estaban algunos ejemplos. Vamos a conocer algunos más. Pero antes de nada, estoy viendo vuestra página. Es hora de acabar con los safaris humanos. ¿Qué significa eso? ¿Qué son los safaris humanos? Un safari con humanos, en vez de con animalitos. ¿Dónde vas a cazar? No, supongo no a cazar humanos, no a cazar, verlos, pero ¿no? vamos, a verlos, sí. Claro, ya los safaris normalmente actuales ya no te dejan cazar mucho, a no ser que pagues mucho dinero. Ya. Pues esto es un poco lo mismo. Aquí se trata de pasar por una reserva indígena, como el que pasa por un parque nacional de animales, e intentar avistar indígenas, como el que intenta avistar leones. ¿Y en África. qué zona se está haciendo esto? Eso se está haciendo en las Islas Andamán de la India, lo que hablaban en la introducción, con los yarawes, precisamente. Ellos tienen una reserva demarcada por ley, que está atravesada por una carretera, que es ilegal, porque en 2002 el Tribunal Supremo de la India ordenó su cierre, pero que las autoridades de las Andamán mantienen abiertas. Entonces esta carretera se ha convertido en la única vía de comunicación entre el norte y el sur de la India, puesto que las autoridades eliminaron la vía marítima y por tanto todos los días la atraviesan cientos de personas, colonos, turistas, gente que pasa por allí, y entre ellos están aquellos que van a ver a los yaraguas. Para eso tengo aquí una cita, la voy a leer textualmente, ¿no?, de un turista que estuvo allí en los Andamán, que dice: la ruta a través de la reserva tribal fue como un safari, ya que viajábamos por una densa selva tropical, buscando animales salvajes, a indígenas jaraguas, para ser específicos. Safari, en vez de ver leones o elefantes, Lo dice todo. indígenas, que son personas humanas. Yeah. Y es indicativo, además, de un problema con el que se enfrentan los indígenas de la India, pero que bueno, es generalizado en otras partes del mundo, que es esta percepción, este racismo muy asentado en la sociedad, de considerar a estas personas como poco más que animales, ¿no? Entonces, una vez que deshumanizas a alguien, y tenemos ejemplos muy recientes en Europa y muy tristes, puedes hacer lo que quieras con ellos. Vamos, no sé si quieres decir. No, yo es que tengo aquí, me he traído muchas citas precisamente para ilustrar. Dale. De un terrateniente brasileño: es que los indígenas son peores que los animales, ni siquiera se pueden comer. Tenía razón, ¿no? Por lo menos no se pueden comer. Lugares donde haya más... Bueno, antes de nada, es cierto que a 100 kilómetros de Machu Picchu, estuvimos el otro día, vamos a ir este verano de nuevo allí, esa maravilla, patrimonio de la humanidad, maravilla del mundo, hay una tribu de no contactados y no desconocida, me contaba Laura, sí. Y que no sabéis quién es ni se le puede poner nombre. Correcto, ese es uno de los, bueno, no le diría un problema, pero bueno, es una dificultad de nuestro trabajo, que es que realmente de muchos pueblos indígenas, los que están en las profundidades de la Amazonia, algunos de Papúa Nueva Guinea también, es que no sabemos nada de ellos. Sabemos que están porque hay avistamientos, porque grupos indígenas ya contactados de los alrededores nos cuentan que están, porque incluso se los ha podido ver desde el aire, algún tipo de vuelo a baja altura, etcétera, o porque se han visto restos de asentamientos suyos. Pero no se sabe mucho más. Son nómadas, con lo cual es muy difícil rastrearlos. Y en eso, en lo que decías, a unos 100 kilómetros de Machu Picchu hay un grupo que se mueve por esa zona, y claro, muy poca gente lo sabe cuando va allí, pero demuestra cómo estas personas, por diferentes motivos, ven cómo sus territorios cada vez se van quedando más y más pequeños, más y más arrinconados, más y más amenazados por muchos. Porque además en esa zona a los 100 kilómetros de Machu Picchu, bueno, realmente todo el 70% de la Amazonia peruana está dividida en lotes petrolíferos, ¿no? Que el gobierno, sí, y el gobierno lo está entregando para la exploración y luego explotación. Y en esa zona a los 100 kilómetros de Machu Picchu es donde está el proyecto Camisea, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es ese? Es un proyecto petrolífero, de de hidrocarburos, ¿no? Gasífico también. Y lo que pasa es que ahí hay una reserva indígena, pero una más que tiene 4 reservas indígenas, ¿no? Reconocidas, pero no las protege, por lo que se ve. No las protege, ¿no? Aunque es un país que ha firmado el convenio 169 de la OIT, que es el convenio, la legislación que protege a los pueblos indígenas y tribales,
a pesar de que aprobó la Declaración de las Naciones la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues a pesar de todo eso y a pesar de que tiene un par de artículos en su Constitución que defiende, protege a sus poblaciones indígenas, pues no lo cumple, ¿no? Las 4 reservas que tiene indígenas también están abiertas a la posible exploración y explotación petrolífera. Y cuando no es una exploración legal del petróleo, son los madereros ilegales. Ya. Vamos por el mundo. Tengo muchas preguntas y se me van. Vamos por el mundo. ¿Dónde es donde más grupos indígenas hay? ¿Y las características de los contactados cuáles son? ¿Cómo viven? Hemos hablado de que son 100 pueblos, más o menos, estimaciones, son 100 pueblos indígenas. Están casi todos en la franja tropical del planeta, ¿no? Menos los Ayorió, Totobi Gozó de Paraguay, que están en el Chaco, que está fuera de la cuenca amazónica. Hay unos 40 en la isla de Nueva Guinea. ¿40 en la isla de Nueva Guinea? En la isla de Nueva Guinea hay unos 40. Luego también en las Islas Andamán hay 3 o 4, pero sobre todo donde se concentran la mayoría de pueblos indígenas no contactados es en la Amazonia. Unos 15 en la Amazonia peruana y unos 50, estimaciones, 50 y tantos en la Amazonia brasileña. Vamos a conocerlos un poco, si os parece. Sí. Pues irme contando. Yo he sacado una lista de vuestra página, indígenas aislados de Brasil. No sé quiénes serían, nombrar algunos. Los Zoe, por ejemplo, los Yanomamis. A ver, es que en el grupo de indígenas aislados podemos clasificarlos o reclasificarlos en 2 subgrupos. Uno, los que efectivamente no tienen prácticamente ningún contacto directo con el mundo exterior, entre comillas, y aquellos que sí han tenido contacto, pero siguen manteniéndose aislados y el contacto que tienen ahora es muy, muy controlado. El caso de los Zoe, por ejemplo, que tú comentabas antes que los habías visto, ahora, para ir a ver a los Zoe, necesitas un certificado médico, necesitas una autorización del gobierno brasileño, están en una zona hiperprotegida por la FUNAI, tienen trabajadores de FUNAI permanentemente allí, tienen equipo médico de la más actual tecnología, tienen instalaciones que ya querría mucha gente en Brasil, porque están muy amenazados por un posible, por ejemplo, contacto de enfermedades, pero sí tienen un contacto sostenido, digamos, con el mundo exterior. Luego hay pueblos en Brasil, por ejemplo, aquellos que están en la frontera entre Perú y Brasil, de los que no sabemos prácticamente nada, no tienen ni nombre. O sea, por no tiene ni nombre. Y esos son, pueblos de los que Survival también publicó imágenes hace ahora un año, justo cuando sacamos las imágenes de Diego. Se veían desde un avión, un helicóptero. Justo cuando sacamos las imágenes de Diego Cortijo, este año se cumplía un año de la publicación de las otras imágenes. Y este es un pueblo, pues, del que sabemos que son cazadores-recolectores, pero también sabemos que practican la agricultura a pequeña escala, porque hemos visto sus huertos de mandioca, de bananas en las imágenes, que son nómadas, bueno, más que nómadas, seminómadas, es decir, que construyen asentamientos y se quedan en ellos durante un tiempo limitado y luego se van a otro sitio, probablemente para dejar que descanse el suelo, la fauna, la flora de la zona. Y ya está. No se sabe nada más. No sabemos nada más. Eso sí, sabemos que son muy listos, porque en las fotos sacaban cazos y machetes que no los tienen ellos. Y sabemos que ese cazo que salía en las fotos, de hecho pertenecía a José Carlos Meirelles, que es uno de los trabajadores de FUNAI que estaba en la zona, que eso nos lo contó él mismo cuando vino a Madrid. ¿Se lo quitaron o...? Se lo quitaron. Los indígenas saben, como digo, pueden vivir a su modo, pero saben qué cosas les son útiles, ¿no? Saben que un machete en la selva pues es muy útil, y un cazo ya no te digo. Entonces, cuando los trabajadores de FUNAI se van a hacer expediciones por allí por la selva, nos contaba José Carlos que muchas veces volvían y se encontraban con que se habían llevado cosas, ¿no? ...900, 177, 177... 103, perdón, 900, 137, 137 nuestro teléfono. Estaba mirando una información que he leído también vuestra, que dónde era que les daban bolígrafos y no sé qué otra cosa, a no sé qué pueblo. Eso puede ser en Perú con los trabajadores de las petroleras, que ocurre muy a menudo. Que bueno, estoy sonriendo y riéndome porque la verdad es que la idea de darle un bolígrafo a un indígena no contactado, en fin, no tiene nombre, pero es que además es peligroso, ¿no? Sí, dice, perdona, que están siendo sobornados con calmantes y bolígrafos, coincidiendo con la llegada de los gigantes energéticos que quieren abrir sus territorios a las explotaciones de gas. Sí, y es peligroso porque el simple intercambio de objetos nuestros, o darles objetos nuestros, un bolígrafo puede llevar una cantidad de gérmenes que no nos imaginamos. Una camiseta o un artículo de ropa ya, ni te cuento. Eso
el simple hecho de darle un bolígrafo a un pueblo indígena no contactado puede acabar con esa tribu. Y es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes, muy conscientes. Sí, es lo que denunciamos, que es que no tienen inmunidad muchas de nuestras enfermedades. Una pequeña enfermedad, un catarro nuestro que se nos cura en 3 días, para ellos puede ser mortal. Pero no mortal para una persona, mortal para todo el pueblo, ¿no? Para el resto de la tribu. Entonces, incluso eso, ningún intercambio, ni incluso la presencia de trabajadores de petrolífera, de madereros, de rancheros, de agricultores, ¿no? Pues es negativa para los pueblos indígenas no contactados. Ya. Pero las petroleras, algunas, hemos tenido noticias de los manuales que les daban, los manuales de instrucciones que les daban. ¿Les dan a manuales? Sí. No a los indígenas, a los Ya, trabajadores a los trabajadores. que iban sobre la zona. Uno de ellos, ¿de quién era? No me acuerdo, Miguel Ángel, igual me lo puede recordar. El de Repsol era. El de Repsol y PF. El de los megáfonos. Sí. Vale. El manual de qué ocurre si entras en contacto con una comunidad de no contactados en la selva peruana, de Repsol, dice que les tienes que gritar a través del megáfono que no están allí en son de guerra, que están allí en son de paz. Si un indígena ve a un individuo gritarle a través de un megáfono, con el ruido que hace eso, en personas que no tienen ningún aparato que haga ningún ruido más allá que el ruido de la selva y el ruido de sus propias voces, diciéndole algo en un idioma totalmente extraño, por mucho que le quieras decir que vas en son de paz, lo va a percibir como una amenaza en el 90% de los casos. O sea, las petroleras y cualquier otra industria, el turismo, está poniendo en peligro no solo las vidas de los indígenas, sino las vidas de sus propios trabajadores. Es una irresponsabilidad tal que uno se plantea si realmente a esas empresas les importa el bienestar de cualquier persona implicada. A las nuestras españolas sí, supongo. Pues esto era de Repsol. Era de Repsol. Déjame ser bueno. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. Más datos que estoy recogiendo aquí de vuestras noticias. Decíais que, quizás están más alrededor de Brasil y Perú, esos grupos, Sí. pero que hay en muchos lugares. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, en Argentina hay grupos también. No sé si son contactados. No, en Argentina no son contactados. Paraguay quizás. Paraguay lo Sí, había. en el Chaco, sí. En el Chaco. Sí. Sí, mira. ¿Son no contactados? En los Ayoriote Tobiagosete, como otros pueblos indígenas, tienen una parte que ya está contactada y otra parte que se mantiene sin contacto. Incluso los familiares que ya están contactados defienden el derecho de sus familiares, de ese grupo, que es afín, a que mantengan ese no contacto, ¿no? Pasa lo mismo con los Aguá de Brasil, que están cerca de la costa atlántica. Pero la mayoría de los pueblos indígenas no contactados están en la parte occidental de Brasil, ¿no? En la frontera entre Perú y Brasil, es donde en el Valle del Jabarí hay muchos, ¿no? Pero el caso de los Ayoreo, además, es curioso porque es una zona donde ha habido muchísima incidencia de grupos misioneros, principalmente norteamericanos, de grupos evangélicos, que han intentado evangelizar a las comunidades. Hay grupos que todavía... Luego te cuento lo que hicimos con uno de ellos. Ah, sí, pero no te lo puedo contar aquí. Luego te lo cuento. Sí. Pues sí, lo que está ocurriendo es que los misioneros radicales, los evangélicos radicales, siguen empeñados en irse a buscar a las tribus no contactadas para evangelizarlos. Sí. ¿No? Y además, en el caso de los ayoreos, que como decíamos vivían en el Chaco, pues están viendo cómo su territorio está siendo comido literalmente por las grandes industrias ganaderas, que están brasileñas sobre todo, de propiedad, que están invadiendo esa zona de Paraguay por completo. a mí me hizo gracia cuando fuimos a entregarle miles de firmas al embajador de Paraguay aquí en Madrid hace 4 años. Sí. Cómo reconocía que sí, habría que proteger esas tierras, pero que las escrituras están en manos de empresas brasileñas y paraguayas, y nos pedía fondos europeos para poder indemnizar a los terratenientes brasileños. ¿Sí? Sí, para luego poder proteger a los indígenas. Yeah. Supongo, hay un montón de preguntas. Hablando de la tierra, supongo que, claro, los indígenas no pueden demostrar en este mundo civilizado que esas tierras son suyas, porque no tendrán escrituras, ¿no? ¿Cómo demuestran el derecho que tienen sobre la tierra? No tienen escrituras, pero tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas como el Convenio 169 reconoce su propiedad, ¿cómo se dice?, consuetudinaria. Están allí de siempre, no necesitan tener una escritura con notario. Ya. ¿Vas a decir algo? No, en el sentido del tema de las escrituras de las tierras, de hecho eso es algo que los pueblos indígenas, algunos, no todos, pero que en cierta medida
incluso pueden llegar a rechazar, porque escriturar una tierra supone que es propiedad de alguien. Y para ellos no es que sean los propietarios de la tierra, es que son sus guardianes, sus habitantes provisionales, y su misión es vivir en ella y protegerla para las futuras generaciones. Pero a ellos les cuesta mucho entender este concepto occidental nuestro de tener la tierra, de que sea algo que se puede cambiar, que se puede vender. Y por otro lado, si escriturizas una tierra, si le pones un título de propiedad, se puede vender. Y no nos olvidemos que entre los indígenas, como en cualquier otro grupo, puede haber intereses divergentes. ¿Y qué pasa si un pueblo empieza a vender su parcela, una gente empieza a vender su parcela, la otra no quiere, el otro? Hay problemas con el tema de la propiedad legalizada. Históricamente se ha visto en sitios donde se ha dado la propiedad particular a un pueblo indígena en vez de mantenerla unida como colectiva, lo que se ha hecho es al final acabar con esa tierra indígena, ¿no? Porque se ha empezado pues unos a vender, otros a ceder, los otros las perdían por deudas, por hipotecas, etcétera. Entonces, no, la manera de mantener las tierras de los pueblos indígenas es, por la legislación nacional e internacional, reconocer que es suya. No hace falta escriturarla. Preguntas que os hago, que nos hacen los oyentes. Si hay pueblos todavía caníbales, ¿y dónde? No. Esto siempre sale a colación, ¿verdad? Sí, lo sabemos, pero no. No hay pueblos caníbales. No ha habido casos de canibalismo como una práctica cultural aceptada desde hace muchísimo tiempo. Incluso de los que se hablaba hace siglos son difíciles de demostrar, y es bastante posible que fueran simplemente fantasías o un mero instrumento de propaganda de los colonizadores, de los imperios coloniales. Y ¿puede haber casos aislados de canibalismo? Sí, los puede haber. Pero los últimos casos aislados de canibalismo, de los que se han conocido y se han probado, estaban aquí, en Europa, en Estados Unidos. Qué curioso. Es una desviación, como tantas otras. O sea, que una leyenda. Y una noticia que he leído en algún sitio, he leído tantas noticias hoy de vosotros que ya no sé cuál era, de un turista alemán que no sé dónde era, que había desaparecido. En la Polinesia. En la Polinesia. Eso fue un triste ejemplo de cómo los medios actúan con total irresponsabilidad. Ponen lo primero que se les pasa por la cabeza en un titular y se quedan tan panchos. Turista alemán muere comido por caníbales en la Polinesia. Un hombre desapareció y de repente surgió la idea de que había sido atraído por un grupo que luego lo había comido en un acto ritual. No ha habido ningún tipo de demostración de eso. Las autoridades de la zona, pusieron una queja internacional diciendo, por favor, dejen de decir esto. Es decir, no tiene ninguna base. Mientras que al revés, los hechos reales de canibalismo han sido en Alemania. En Alemania. Había uno que también se comía, un japonés, ¿no? Que se comía a su novia y que encima se ha hecho rico contando la historia, ¿no? Nos preguntan, Leonardo Benítez desde Argentina nos cuenta que las tribus originarias de su país fueron extinguidas y que ya no tienen tierras porque las usan para soja. Y preguntan también qué es de esa tribu que nos contaba la persona que estuvo, Diego Cortijo, los mascopiros, ¿no? ¿Qué se sabe de ellos? Los mascopiros, esperamos que a través de nuestras noticias, de la labor que hemos hecho, que el gobierno de Perú iba a establecer un puesto de vigilancia por residentes indígenas, piros de la comunidad de Diamante, de esta zona, para proteger, para impedir que entren madereros ilegales, ¿no? Que es lo que venimos denunciando e instando desde Survival desde hace años, no ahora, ¿no? De hace años al gobierno de Perú para que proteja a los pueblos indígenas, ¿no? Que son madereros ilegales, se quejan, sí, pero protéjales, ¿no? Y entonces esperemos que ahora con este puesto de vigilancia que van a establecer entre residentes de allí, indígenas y no indígenas, pues se pueda, y además la FENAMAT, la organización indígena de esta zona de Madre de Dios, ¿no? El departamento de Madre de Dios en el sureste de la Amazonia peruana, pues pueda detener la invasión de madereros ilegales. Me contaba Raquel que hay dentro de vuestra organización personas que van sobre el terreno a investigar, pero vosotros no contactáis con los no contactados, ¿no? No, con los no contactados es que no se debe contactar, no se puede contactar y no vamos a ser nosotros los que vayamos a contactarlos. Con aquellos pueblos que ya están en una situación de contacto más o menos permanente, por ejemplo, con los yaraguas de la India, cuando se han desplazado investigadores sobre la zona, solo
de forma autorizada por los... O sea, es decir, que los propios yaraguas han sido los que han dicho sí, queremos hablar con vosotros, y en una situación muy controlada, donde se ha sabido que el investigador no tenía ningún tipo de enfermedad, no estaba incubando nada, ahí sí que ha habido un contacto. Pero vamos, con pueblos como por ejemplo los mascopiros, no contactados de Perú, o con los indígenas no contactados de la frontera entre Perú y Brasil, con ellos nunca intentaríamos el contacto, porque es, como digo, peligroso. Yeah. Y en este sentido, el ejemplo de los mascopiros es triste, pero es paradigmático. Son un grupo, el que fotografió Diego, o quizá otro grupo, porque tampoco se sabe muy bien, los que después de haber, pues de haberse beneficiado durante años de los presentes, de los objetos que dejaba un indígena de la zona, que pues les dejaba en la orilla del río algunos objetos de vez en cuando y tal, y parecía que había un contacto indirecto pacífico y quizá buscado por ambas partes. Pues luego resulta que esta persona resultó asesinada murió por un disparo de flecha de uno de estos grupos. No se sabe si exactamente el que fotografió Diego o uno también de la zona. Entonces, es que hay que tener mucho cuidado cuando se establece cualquier tipo de contacto con estas personas. Está claro que en este caso los mascopiros durante un tiempo no vieron a esa persona como una amenaza, y en un momento dado empezaron a percibirlo como una amenaza. Cualquier pueblo, indígena o no indígena, cuando se ve amenazado, reacciona normalmente con violencia. ¿Quieres decir algo o nos vamos a...? Sí, estaba pensando en un ejemplo para los oyentes, ¿no?, de lo que significa el contacto y la asimilación forzosa. Pero quiero leer antes el artículo 8 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzosa o la destrucción de su cultura. Vámonos a las Islas Andamán. Están en el Océano Índico, pertenecen a la India, ¿no? Los jarawas son un pueblo indígena no contactado. Ya salió de ese no contacto, ahora se ven fotos en nuestra web. Son unos 300 personas, ¿no? Estamos intentando que se les mantenga como están y que no ocurra lo que pasó con los Gran Andamaneses, ¿no? Es otro pueblo indígena de la zona de esas islas, que eran unos 5.000 personas. En 1970, ya antes con el Imperio Británico ya les intentó asentar, pero en 1970 el gobierno de la India les reasentó forzosamente. Ahora nada más que quedan 56 de 5.000. Eso es lo que lleva el contacto, la asimilación forzosa de los pueblos indígenas. Con el hombre blanco. 2.53, 1:53 en las Islas Canarias. Seguimos un poco más adelante, 900-137-137. Nuestro teléfono, si queréis participar en este concurso que tenemos o preguntar algo para nuestros invitados. En los días que siguieron al cataclismo del tsunami de 2004, a medida que se hizo visible la dimensión real de la destrucción y el horror que se cernió sobre las islas del Océano Índico, se descubrió el destino de uno de los pueblos indígenas de las Islas Andamán. Parecía inconcebible que los sentineleses hubieran podido sobrevivir, viviendo como viven en una isla remota que caía directamente en el camino del tsunami. Sin embargo, cuando un helicóptero sobrevoló a baja altitud la isla, un hombre sentinelés salió corriendo a la playa, apuntando con su lanza al piloto en un gesto que claramente significaba «No os queremos aquí». Los sentineleses eran los únicos de entre las decenas de millones de personas afectadas por el desastre que no necesitaban ayuda de nadie. Se cree que los sentineleses viven en su isla desde hace 60.000 años. Es posible que ningún pueblo del planeta permanezca tan completamente aislado como los sentineleses. Se cree que descienden directamente de las primeras poblaciones humanas que salieron de África y probablemente hayan vivido en las Islas Andamán desde hace 60.000 años. El hecho de que su lengua sea tan diferente incluso de la de los otros isleños de las Andamán sugiere que han tenido poco contacto con otros pueblos durante miles de años.
Es uno de los ejemplos de pueblos no contactados y desconocidos. Conozcamos ahora los peligros que se ciernen sobre ellos. 2 minutitos antes de las noticias y luego seguimos tratando de dar soluciones y sobre todo forma de ayudar a esta gente, si os parece, ¿no? Tantas preguntas que yo no sé por dónde. Me dicen que si en Tanzania siguen matando a las personas rubias con ojos claros porque tienen mala suerte. A los albinos. A los albinos. Bueno, esto es igual otra de las cuestiones sobre prácticas culturales que son tan complicadas. La práctica de matar o cuando son bebés abandonarlos o a lo largo de la vida marginarlos de cualquier forma de personas albinas es algo que se sabe que ha sido una práctica presente en África. Que sea de pueblos indígenas o no indígenas, yo sinceramente no lo sé. Pero que sea una práctica cultural extendida y aceptada mayoritariamente por los pueblos indígenas de África, a mí no me consta. Sí me gustaría recalcar que muchas de estas ideas, de estas nociones, de estas concepciones sobre las prácticas culturales de los pueblos indígenas son, como decía antes, propaganda interesada de aquellos grupos, gobiernos, empresas, iglesias, grupos religiosos de cualquier tipo, que intentan exterminarlos o asimilarlos o expulsarlos de sus tierras. Y es la excusa perfecta decir que tienen prácticas que van en contra de los derechos humanos, de los derechos culturales, o que son caníbales, o que practican el infanticidio de una manera cotidiana y como si no pasara nada. Esto es algo que tenemos que ser muy conscientes de ello. Ya. ¿El pueblo que más amenazado está? En un minutito porque llegan nuestros compañeros y luego seguimos. Pues posiblemente cualquiera de los aislados que viven en la Amazonia brasileña. Sí. Posiblemente. Sí. Hay tanto movimiento de madereros, gente que busca petroleros. Los ganaderos no tienen ningún problema en Brasil con matar a gente y contratar a pistoleros para que maten a gente. Es una pregunta que se iba a hacer. Cuando alguien mata, he visto algunas noticias que han matado indígenas. ¿Eso se sigue, se investiga, van a la cárcel? No. Si se llega a investigar, a lo mejor el que es juzgado simplemente es el pistolero, no el responsable. No el responsable. Y una vez juzgado, es muy raro que vaya a la cárcel. Ya. Tenemos que hacer una pausita. Una mínima pausa en este viaje que estamos realizando por todo el mundo buscando gente no contactada. En la segunda parte trataremos de dar algunos sistemas, algunas fórmulas para intentar ayudarles. Nos vamos de viaje hasta Marte también con nuestro compañero José Luis Tejada a enseñarnos algunos misterios de Marte y otras cuantas cosas aquí en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis que tenemos todavía mucho que contaros. 900-137-137 nuestro teléfono. Por si queréis intervenir, enseguida volvemos. Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional con Miguel Blanco. Dos y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias llega nuestro tiempo. Es el momento de salir de viaje hacia esos otros mundos que existen ahí fuera. Algo que haremos en las 2 próximas horas, aquí en la sintonía de Radio Nacional, en la Casa de la Radio, en vuestra casa, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y como siempre es un placer para todos nosotros. Los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, incluido Marc Gasca, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Es un placer que estéis ahí compartiendo este tiempo a través de la radio online, a través de Radio 1, Radio 5 y a todos los que escucháis el podcast a lo largo de la semana. Gracias por hacerlo, por hacer que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio en España.
Muchos destinos nos esperan hoy por el planeta con la idea de descubrir y apoyar a seres que luchan por su forma de vida. Tras esa introducción vamos con ello, pero antes abrir los canales de comunicación que tenemos. Hay 5 premios esta noche. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook con los saludos. Artistas, algún académico, pero sobre todo gente preocupada por el genocidio que se estaba cumpliendo en ese momento con los indígenas, sobre todo de Brasil. Y eso demuestra que unas pocas personas con una idea pueden cambiar el mundo, ¿no? Porque a partir de ahí empezamos a funcionar y ya llevamos los 43 años que estamos aquí luchando. Qué curioso que haya gente desde tan lejos que se preocupe por gente que está al otro lado del mundo y que además al otro lado de una forma de vida absolutamente diferente a la tuya, ¿verdad? Sí, y luego cuando los indígenas se enteran nos lo agradecen mucho. Supongo, ¿no? Sí. Todo esto ha surgido porque Diego Cortijo, un compañero nuestro, hace poco estuvo haciendo un viaje, hizo unas fotografías, vosotros las publicasteis, hablamos con Laura el otro día, porque ha sido un escándalo, afortunadamente, ¿no? Esa historia, ¿no? Se hacían fotografías de mascopirus indígenas no contactados en Perú, ¿no? Por primera vez serían fotos increíbles que había hecho Diego, ¿no? Y eso ha provocado toda una campaña en vosotros. Sí, nosotros veníamos trabajando con el tema de indígenas aislados desde hace ya bastantes años, varios años. Y las fotografías de Diego han sido un verdadero regalo, en el sentido en que muestran a estos indígenas con mucho más detalle de lo que nunca se los había podido fotografiar, y nos ha permitido focalizar mucha atención de todos los medios de todo el mundo, de la atención de la opinión. Para todos los que estáis ahí, y estrenamos página web, entrar en RNE, buscáis Espacio en Blanco y ya veréis cuántas sorpresas esperan. Os necesitamos a todos porque dentro de poco hay muchos planes que queremos compartir, y ahora sí, tras esa intro nos vamos de viaje. Existen en nuestro planeta unos 100 pueblos de indígenas considerados como no contactados. Esta noche os invitamos a un viaje a través del planeta para conocerles. Queremos saber dónde están, cómo viven, quiénes son. Queremos conocerles algo más, porque es la única manera de proteger a esos que se han llamado los últimos hombres libres de este planeta. Acompáñanos. Un viaje a través de selvas y territorios inhóspitos. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Comienza. Y para este viaje 2 guías nos acompañan esta noche. Raquel García. Buenas noches, Raquel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Y yo de que estéis aquí. Miguel Ángel Ser, buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien también. ¿Tú eres periodista, Raquel? De formación, sí. De formación. Y sois portavoces de Survival los dos, ¿no? Sí. Tú, Miguel Ángel, 20 años ya trabajando, Sí. colaborando. Colaborando, trabajando. Debe gustarte, ¿no? Mucho.
Y tú me llevas menos tiempo, ¿no? Yo menos tiempo. Contarnos, para los que no sabemos mucho, qué es eso de Survival, qué significa esa organización. Pues Survival es el movimiento, la organización internacional en defensa de los pueblos indígenas de todo el mundo, de los pueblos indígenas y tribales. Y bueno, llevamos más de 40 años trabajando. ¿40 años ya? Más de 40 años. Nos creamos en Londres en 1969. ¿Quién lo creó? Pues un grupo de personas preocupadas por el futuro de los pueblos indígenas. Miguel Ángel, que conoce muy bien la historia, lo puede contar. Sí, fueron unos cuantos periodistas